GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras, señores, seguidores, amigas y amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en lunes, inicio de semana. Ustedes pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña Jacobo García, él es consultor y estratega político. Vamos a ver que analice la situación que está viviendo nuestro país en tiempo de elecciones. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Iniciamos la penúltima semana del año 2020, una semana con algunas novedades, con algunas situaciones preocupantes. Por ejemplo, el presidente de la República decretó nuevamente el estado de excepción por 30 días y también el toque de queda a partir de las 22 horas hasta las 4 de la mañana por el aparecimiento de una nueva cepa, de una mutación del coronavirus. Esperamos que esto nos llegue a mayores y que podamos controlarnos y que estas fiestas de Navidad y Año Nuevo no empeoren el número de contagios y fallecimientos. Hoy día retomamos nuestro programa con temas políticos electorales y vamos a conversar con Jacobo García. Él es politólogo, sociólogo, consultor y estratega político. El tema de hoy es intenciones e intereses del escenario electoral ecuatoriano, toda vez que estamos viviendo una incertidumbre, una pugna entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, y de por medio también le tenemos a la Corte Constitucional. Jacobo, buenas noches, muchas gracias por aceptar este diálogo. A 10 días del inicio de la campaña electoral prevista para el 31 de diciembre y a 47 días de la primera vuelta electoral, es decir, el domingo 7 de febrero, con este estira y afloja, con esta pugna, ¿cómo podemos leer la situación? ¿Cómo podemos entender esta situación? Y para eso hemos convocado a un experto, a un conocedor, a un politólogo y sociólogo y consultor, para que nos diga cómo leemos, cómo entendemos, cómo interpretamos. Buenas noches, Jacobo. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches, Fernando, Galo. Un gusto, un saludo a toda la audiencia de GAFA TV y gracias por considerar mi opinión aquí. Bueno, ¿cómo lo leemos? Yo creo que esto no podemos poner el reloj ahora, o hace una semana o hace un mes, ¿no? Yo creo que para entender esto hay que entender los 3 últimos años de transitocracia, de 7 veces sí, de cómo a raíz del 7 veces sí, a raíz de tratar de desmontar todo el aparataje correísta, por así decirlo, que había en el Estado, en las instituciones, lo que nace ahí es lo que estamos viendo ahora, es decir, es toda una lucha, una disputa por controlar, por repartirse el poder. A veces ha habido más armonía en esa nueva coalición de poder que ha sostenido a Moreno en 3 años
y otras veces como ahora, pues ha habido más disputa. Pero yo pongo un ejemplo para recordar, ¿no? El caso del CNE, si yo recuerdo bien, hace un año se estaba hablando de un juicio político a Diana Tamaín, es decir, no hablemos ya de las elecciones 2019, todas las graves acusaciones que ha habido entre los consejeros, la presidenta, eso por poner un pequeño ejemplo a nivel del CNE, ¿no? Pero a lo que me refiero es que esto creo que no puede entenderse si no entendemos que es una disputa de poder dentro de la coalición anticorreísta, morenista o llámenlo como ustedes quieran, que ha dado soporte durante estos 3 años al gobierno de Moreno, y lo que vemos ahora, y cierro la idea, es ya como la disputa final para controlar el proceso electoral, donde ahí no hay un único interesado, ahí es donde vienen las disputas entre Lasso, Alvarito, Nebot y todo lo que hay por ahí, ¿no? Sí, hay que entender, por ejemplo, que como tú dices, hace un año se hablaba del juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y fue salvada justamente por el voto de un señor que ahora está en la cárcel, Daniel Mendoza, ¿verdad? Y su partido amigo que se fundó en aquella época. Entonces hay toda una trama. Pero ¿quiénes están detrás de todo esto? Tú ya has dado algunos nombres, pero ¿quiénes están detrás de esto y qué significa Novoa en ese juego? Bueno, yo creo que son dos cosas. Vamos a ver. ¿Cuál es el elemento común que aglutina, creo yo, a día de hoy, a toda esta coalición de poder que ha estado con Moreno, sea en el CNE, sea en otros poderes, hayan estado antes, ahora ya no tanto, pero ¿cuál es el aglutinador común? Es la esencia anticorreísta, es impedir que Correa vuelva, porque finalmente es el enemigo común a todos. Saben que si vuelve Correa, corre peligro no solo su espacio político, su espacio de ciudadano aquí, ¿no? Entonces, por un lado, lo que hay detrás creo que sigue siendo eso, sigue siendo hacer todo para tener un terreno donde el correísmo o bien no pueda participar o sea lo menos competitivo. Y dos, ¿cuál es el problema que viene derivado de eso? Que claro, esa coalición de poder anticorreísta no es algo monolítico, no es algo unido más allá de tener un enemigo común. Aquí es donde han venido todos los problemas entre el propio gobierno de Moreno, la propia coalición de Lasso, Nebot tras bastidores, como se dice, y aquí es donde creo que hay esta disputa para ver quién y cómo controla el proceso electoral, y aquí es donde, como dice un amigo mío, pues siempre a alguien se le duerme el demonio. Aparece Alvarito, que nadie lo esperaba, o más bien se trató de negociar con él antes, pero no se llegó a buena vía. Entonces Alvarito es como la última cosa que sale ahí y pone en peligro todo, porque finalmente Alvarito pone en peligro sobre todo la coalición de poder PSC, creo, que es la coalición de poder que ha logrado en los últimos meses como ir solidificando ese campo de la derecha para tener unas elecciones lo más favorable a ellos. Entonces, creo que finalmente esto se lee en clave Correa y en clave Alvarito por otro lado, las dos cosas. Para entender este entramado, entonces tenemos que regresar, por ejemplo, a la época del doctor Julio César Trujillo, ¿verdad? Del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, de dónde surgió, de dónde nació el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral que ahora está en disputa. Y luego podemos agregar otro elemento, la participación en la intervención de la Contraloría General del Estado, ¿verdad? Que también buscó que 4 movimientos políticos queden al margen de las elecciones. Y luego recordar que nunca se pusieron de acuerdo por los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral. Recordamos, el señor Pita pertenece a Creo, ¿verdad? El señor Cabrera pertenece al Partido Social Cristiano. La señora Tamaí pertenece o fue puesta por Pachacuti, pero no sé si ha hecho algo por Pachacuti. La señora Cero representa Alianza País, es decir, al licenciado Moreno, al presidente de la República. Y el señor Verde Soto pertenece, él siendo quiteño, él pertenece a la Junta Cívica de Guayaquil. Entonces ahí está repartido todo ese asunto, repartido todo ese asunto. Pero todo este entramado, ¿en qué puede terminar? Si al comienzo decía que faltan 10 días para la campaña electoral y 47 días para la primera vuelta. ¿Cuál es la percepción y cuál puede ser el desenlace al fin de los días?
Bueno, yo creo que esto ya es un tema político. Es un tema político, de cálculos políticos, de analizar costo-beneficio en hacer las cosas, en plantear escenarios y en llegar a acuerdos entre estas frágiles coaliciones volátiles, flotantes de poder que merodean ahí dentro. Entonces, me parece que el pronóstico no creo que lo podamos dar solo desde la cancha jurídica. Ustedes mismos están viendo cómo dentro del campo jurídico, cuando se analiza esto, hay una disparidad de opiniones tremenda, ¿no? Y esto yo no creo que sea porque la norma jurídica es tan elástica que puede interpretarse de cualquier forma. Creo que simplemente lo que vemos ahí son subterfugios, excusas, a través de lo jurídico para imponer tesis. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Insisto, lo que creo que hay que ver es que la coalición, sobre todo de poder, la Sonebot, que es la que más se ha consolidado en los últimos meses y más ha tratado de trazar una cancha a su favor, es la que está operando detrás de tanto no dejar al correísmo participar, que finalmente parece que sí, como el tema Alvarito. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Me aventuro a decir que van a tratar a toda costa que Alvarito no entre en la cancha, además porque jurídicamente es lo más fácil también de justificar. Creo que no van a poder dejar fuera el correísmo, ya sería algo bastante grave a ojos de cualquier ciudadano internacional, ¿ok? Y lo que sí me queda en duda es si se va a retrasar o no las elecciones. Jurídicamente yo les diría que no, que como mucho se retrasa alguna fecha, más no la posesión, o no se aplazan en un sentido grave del término. Pero si esto no es así, lo aplazan de otra manera, el peor de los mundos, porque ya entramos otra vez en una incertidumbre, un caos institucional que les va a pasar factura en las urnas, además. Mientras tras bastidores se hacen los acuerdos, los pactos, los entendimientos, aparece jurídicamente dos escenarios. Uno, la recusación de 4 vocales del Tribunal Contencioso Electoral y el pedido del Consejo Nacional Electoral a la Corte Constitucional para que dirima si tiene o no competencia el Tribunal Contencioso para exigir al Consejo que cumpla la disposición. Pero no hay papeleta electoral. No sabemos si son 16 o 17 los candidatos. Entonces tampoco se puede decir que en 10 días comience la campaña electoral, que el 7 va a haber las elecciones. Pero mientras hay esto, los medios de comunicación, los candidatos, la sociedad, empecinada en este tira y afloja, y no se habla, no se debate de los programas y las agendas de gobierno que proponen los candidatos, Jacobo. Entonces, ¿en qué estamos? Absolutamente, no lo has podido decir mejor. Estamos en que finalmente los políticos, el sistema, las élites, solo están pensando esto en términos de formar un campo de batalla favorable a sus intereses, más no en beneficio de la ciudadanía, de la democracia, y esto lo que provoca es lo que vemos, yo por ejemplo, es de mi lado de la investigación, es decir, la gente está totalmente alejada del escenario, desinteresada, con una apatía, con una desafección muy grande, que hace que a día de hoy la elección no esté construida ni en los términos de la gente, ni en los propios canales institucionales del CNI y demás. Y añado otra cosa aquí. Tal vez hay que añadir ahí también, porque es una hipótesis, ¿no? Que toda esta pugna y cosas que estamos viendo, finalmente lo que está tratando de tapar es que el CNE no está en condiciones de asegurar que las elecciones se cumplan en la fecha prevista, y por eso hay que agitar esto. O sumo otra cosa más, que a lo mejor lo que está pasando también, después del rompimiento entre Lasso y el gobierno está tratando de, a través de Alvarito, forzar esta entrada contra Lasso, y ahí es donde hay este gran duelo de titanes que finalmente pone en riesgo las elecciones mismas, ¿no? O sea, fíjate si tenemos cosas aquí. O sea que, hilando fino, diríamos que el gobierno le traiciona a Lasso y le saca como gran cosa a Noboa, porque la gente pregunta, ¿de dónde aparece Noboa? Que ya desapareció una vez que desapareció su partido, Ecuador Adelante, él quedó al margen y de pronto aparece en un partido que tiene también sus bemoles del partido que le está auspiciando, porque en principio estuvo el hermano de Correa como candidato, Fabricio Correa, luego renuncia a él, aparece.
¿De dónde aparece? ¿Por qué aparece? ¿Y para qué aparece Noboa? Es que ahí está la clave, mi querido amigo. A ver, recordemos el tema del juicio político a María Paula Romo, ¿no? Ahí hay un rompimiento fuerte entre la bancada de Creo, que ya, digamos, estaba menguando ese pacto, ese acuerdo, pero siempre algo quedaba ahí. Creo que ese ya es como la ruptura definitiva. Y el gobierno, me parece a mí, que bueno, más allá que es un gobierno que no existe, ¿no? En los ojos ciudadanos, poder tiene, controla buena parte de las instituciones del país, la Fiscalía, el Tribunal Contencioso, entre otras. Entonces, sí tiene sentido decir que la carta de Alvarito no es solo la carta del propio Alvarito, es la carta del gobierno que está buscando impunidad a través de Alvarito, a través de varios acuerdos, justamente contra Lasso, porque Lasso ya no les garantiza la impunidad y la tranquilidad de seguir aquí. Y sumo otra cosa. Fíjate, si fuera un problema jurídico todo lo que vivimos, ¿quién me explica a mí que Abdalá Bucaram haya sido calificado de candidato? ¿Quién me explica a mí que Alvarito va por un partido, ojo, un partido fundado por el señor Jimmy Salazar, esposo de Pamela, que hoy le han puesto una placa ahí en Carondelet, en memoria de la corrupción y no sé qué? Bueno, si tan pulcros y honestos somos, ¿por qué no descalificamos a los que ya han sido condenados por corrupción? Entonces, no, a esos se les da cabida, se les deja participar, a Bucaram se le deja entrar, pero resulta que a Alvarito, al correísmo o a lo que sea, se les pone mil trabas. Entonces, está claro que detrás de esto hay una pugna de poder por dejar un campo de batalla electoral favorable a los que están disputándose ahí el poder y la supervivencia. Pero también habrá otros sectores que piensen que de pronto Noboa aparece como un chimbador del correísmo. ¿Qué te parece? No, no lo creo, la verdad. Primero porque Noboa y el correísmo no tienen ningún acercamiento, pacto o interés común. O sea, en eso el correísmo me parece que no es una fuerza política muy negociadora y conciliadora. Son o ellos o nadie. Fíjate que ni siquiera con el movimiento indígena, después de esta aparición de Isa Vargas, que se hablaba que había canales por ahí, ni siquiera por ahí se ha logrado hacer algo. Muy difícil con Alvarito. Recordemos que Alvarito además tiene un conflicto personal y empresarial muy grande con Correa, desde la Clementina hasta otros pleitos por ahí. Y yo realmente no les veo a los dos, ni a Correa ni a Alvarito, en capacidad de jugar políticamente una carta así, porque no lo veo, honestamente. No lo veo. Estamos conversando esta noche, inicio de la penúltima semana del 2020, con Jacobo García. Él es sociólogo, politólogo, consultor y estratega político, y también analista de la comunicación política, ¿verdad? ¿Cómo están los números, Jacobo? ¿Cómo están los números ahora mismo, a 21 de diciembre del 2020? ¿Cómo están los números? ¿Cómo están las encuestas? Tú como analista conoces. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los sondeos? Bueno, lo primero, no podemos disociar todo este caos que vivimos en lo institucional, en lo político y en lo electoral. No podemos separarlo de finalmente lo que nos dicen las encuestas. Es decir, no podemos separarlo del escenario electoral y la intención de voto que hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las cifras que vemos ahora hay que tomarlas con pinzas, porque realmente el escenario aún no está construido. La gente no está en su mayoría alineada con lo que está pasando, decidida en estricto término. Entonces, este es el primer elemento que quiero poner, ¿ok? Dicho esto, hay dos escenarios y depende si participa Alvarito o no, porque el hecho de que participe Alvarito cambia absolutamente el escenario, ¿no? Si participa Alvarito, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues tenemos a 4 candidatos que a día de hoy podrían llegar perfectamente a una segunda vuelta. Estaría en primer lugar Arauz, porque él tiene ese voto duro del correísmo, que le hace ser más sólido, que le hace ser menos débil, menos proclive a estos vaivenes, y después de él está este pelotón de 3, Alvarito, Lasso, Yaku, que digamos, Yaku está ahí como estancado un poco, hay que ver si coge vuelo en la campaña, y el caso de Lasso y Alvarito es que si entra uno, sale el otro, eso tiene
son como vasos comunicantes, ¿no? Es un voto que se comparten mutuamente en buena parte, entonces dependiendo si entra uno o sale el otro, eso subirá uno, bajará el otro, ¿ok? Si se va Alvarito, ¿qué pasa? Pues pasaría que Arauz sigue por ahí en primer lugar, pero Lasso por ahí muy cerca, compitiéndole a Arauz, y en tercer lugar más abajo estaría Yaku, ¿ok? Que por estar más abajo no quiere decir que no sea competitivo o que no pueda alcanzarlo, claro que puede, pero para eso está la campaña y cierro con esto. ¿Qué más puede pasar del resto de candidatos? Pues creo que como mucho dos de ellos que podrían tomar vuelo si es que las cosas se van dando y que podrían crecer. No sé si lo suficiente como para llegar a una segunda vuelta o ser competitivos, pero digamos que sí podrían crecer. En todo caso, según tú analizas, todo depende de dos escenarios. ¿Va Noboa o no va Noboa? ¿Verdad? Y segundo escenario, yo le pondría cómo ellos van a enfrentar la campaña electoral. Porque ahí hay que jugarse con los indecisos, con los que se quedan, si que va Noboa, sale de la lista, ahí se quedan como que diríamos colgados algunos que estaban por Noboa. Entonces, dependiendo de la campaña que va a ser corta y muy subgéneris por la pandemia, incluso por ahora que ya comienza un nuevo estado de excepción. Entonces, esa campaña, tú como estratega, ¿cómo la ves? ¿Cómo crees que deben ser planteada esa campaña para tratar de congregar a los indecisos, a la gente que no está definida todavía? Bueno, creo que lo has puesto muy bien. Yo creo que lo primero es entender el momento en el que está el país. Y cuando digo entender, perdón, no quiero que suene a la arrogancia de yo entiendo y nadie entiende. No, no es eso. Es realmente, primero, escuchar a la gente, ¿no? Porque aquí nos creemos todos que escuchamos, que vemos los problemas, pero no es verdad. Muchos ponen el ojo un rato y se olvidan, ¿no? Entonces, lo primero es escuchar a la gente. Lo segundo es entender los procesos que ha habido en este país en los últimos 20 años. Es decir, si yo tengo que entender por qué Alvarito ahora es competitivo y no lo fue hace 7 años, es porque hay un proceso evolutivo en la sociedad, en los problemas, en los liderazgos, en el ánimo social, que me explica eso. Si yo explico ahora por qué después de 13 o 14 años a lo mejor reeditamos una segunda vuelta, correísmo Noboa, tenemos que entender qué es lo que ha pasado en el país en las últimas décadas y años. Entonces, ¿cuál es el problema que veo yo, mi querido amigo? Que hay muchas campañas o gente o políticos o investigadores que están viendo, de nuevo, como lo que yo te decía al CNE, están viendo la foto actual, ¿no? Están viendo, han puesto el reloj a contar hace un mes, ¿ok? Y este reloj hay que ponerlo a contar mucho más atrás para entender por qué hay tantos indecisos, por qué hay tanta desafección política y para entender otra cosa, que no estamos en 2017. Porque ¿cuál es el problema de dos de las candidaturas mayoritarias? La de Arauz y la de Lasso, que nos están hablando en términos muy parecidos a si fuera 2017. Y en 3 años de Moreno, esto ha cambiado completamente. Entonces, parto de ahí y cierro con otra cosa. Hay que entender lo que tú mismo has señalado. ¿Cómo hago campaña? Con un clima como este. 2, con la gente totalmente metida en su mundo, encerrada, donde no voy a poder ir a territorio masivamente y donde finalmente nos van a quedar, sobre todo las redes y medios, pero en un contexto donde hay 5.000 candidatos. Es decir, ¿cómo hago realmente para llegar a la gente sin intoxicarla o sin llegar a esta contaminación que vamos a tener? Y te lo garantizo que ya está comenzando, porque si no el riesgo es que todos van a caer en un mismo saco, donde la gente va a decir los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre, me molestan en lugar de comunicar algo. Entonces, te lo resumiría en esas dos cosas de momento para quien quiera realmente conectarse con esta situación. Quienes manejen campañas políticas deben tener en cuenta que como es tan corta la campaña, como la coyuntura tan especial, no caer en el peligro de saturar, de saturar la campaña, porque sería un poco un boomerang y contraproducente. Pero la gente se preguntará, ¿cómo el candidato del correísmo, de un movimiento que ha sido durante todo este gobierno acusado de corrupción, de un número de cosas, puede estar a la cabeza? ¿Por qué? ¿No hay otras alternativas? ¿No hay otras propuestas? ¿O cuál es la idea que está manejando el país?
Bueno, en el país de ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Dice el refrán. Es decir, claro que ha habido acusaciones de corrupción, para unos serán verdad, para otros no. ¿El tema cuál es, mi querido amigo? Creo que, vamos a ver, en un país como este, donde se descompone todo, donde estos 3 años de transitocracia, de lo que ya sabemos, no ha generado una alternativa en la gente, una alternativa de rumbo económico, rumbo político, de proyecto de país, finalmente lo que queda es lo más sólido, es decir, el correísmo, mal o bien, a unos les guste, a otros no, es el proyecto más sólido a día de hoy que ha vivido el país antes y que se mantiene a día de hoy a pesar de todos los problemas de exilios, de persecución, de condenas y todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque mal o bien, insisto, como no hay nada de dónde agarrarse ahora, o muy poco, por así decirlo, pues para mucha gente esa época o esos liderazgos o lo que ellos representan siguen siendo la mejor forma de dar solución a sus problemas. Y cierro con esto, el tema corrupción, yo, mira, y no es que yo soy ni brillante, ni mago, ni nada, pero hace un año en un programa de televisión lo decía, no van a bajar más el voto de Correa con el tema corrupción, porque eso ya está instalado en la gente. Es decir, para quien eso le afectó en lo personal, ya se alejó del correísmo. Y para quien no ve otra alternativa, o para quien excusa de que la corrupción la hacen todos, todos son iguales, unos más, otros menos y no sé qué, pues ahí ya es otra historia, ya no les afecta tanto el volver a hablar de corrupción, ¿ok? Esa es la respuesta, yo creo. En todo caso, el destino del Ecuador está realmente un poco triste. ¿Por qué te digo triste? Estamos con candidatos que representan al pasado. Noboa representa el pasado, él ya es una quinta campaña que está buscando la presidencia, ¿no es cierto? Ajá. Tenemos, tenemos también al señor Lazo que va por su tercera campaña, su campaña electoral tercera. Tenemos al señor Arauz, que es un delfín del señor Correa. Entonces, el Ecuador tiene un destino que no está, que no es nada propicio, ni un destino que no es nada halagüeño. Entonces, lamentablemente, como tú también dices, no hay propuestas. Y los anticorreístas lo que han hecho como campaña o como forma de gobierno es simplemente el anticorreísmo y no sabemos cuál mismo es su propuesta para salvar a este país de la crisis y de todo lo que estamos viviendo. Y el correísmo, pues, insiste en un modelo que tampoco ha sido exitoso y que también estamos sufriendo las consecuencias. No, yo soy muy pesimista con el futuro de este gran país, que lo considero mío. Aparte ya me estoy nacionalizando también, pero yo soy muy pesimista, Fernando. O sea, no veo el optimismo por ningún lado. Es decir, tenemos varios grupos que se disputan el poder entre sí, que lo hacen de manera no reconociendo al rival, persiguiéndolo antes y ahora, cuidado. Y eso no nos va a dar ningún futuro de estabilidad, ni de gobernabilidad, ni proyecto común de país. Yo cierro con esto. Mira, ¿qué hicieron las sociedades, sobre todo europeas, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedaron desoladas? Hicieron pactos entre élites, ciudadanos, partidos, para sacar a un país adelante, llegar a grandes acuerdos que les permitiera decir, vamos por aquí 30 o 40 años, ¿no? Y ese ha sido el camino al éxito en muchos sitios, no solo en Europa. Entonces, aquí estamos en un momento de tanta descomposición que me parece que si a las élites de este país les importara su país, sean élites del correísmo, de arriba, de abajo, lo que tendrían que hacer es empezar por ahí, por un pacto de reconocer al otro, de sentarse y fijar unas normas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver otra vez la inestabilidad, no va a haber un gobierno de mayoría y por lo tanto otra vez las mayorías móviles, los chantajes, las contradicciones y finalmente pues una crisis de política, del sistema político, que al no ser que haya un milagro se seguirá agudizando hasta que cada 4 años volvamos a reformular otra vez el país de nuevo, ¿no? Con esto terminamos. En todo caso, para llegar a esos consensos de lo que tú hablas, se necesita ser autocríticos en primer lugar, pues, ¿verdad? Se necesita reconocer los méritos del uno y del otro, y también se necesita dejar de ser soberbios, Aquí los poderes, los grandes poderes son soberbios y los grandes líderes son soberbios y no piensan en el país como tú dices, y no piensan en sus intereses de grupo,
de partido e intereses personales. En todo caso, si volvemos a hablar de aquí a 10 días que debe arrancar la campaña electoral, o de aquí a 47 días que debe haber la primera vuelta electoral, podemos seguir hablando de que los indecisos son la mayoría, porque el país, este rato está pensando, como tú decías, en sus muertos, en los contagios, en la economía, en el desempleo, en la inseguridad. Y para eso no existe respuesta de ninguno de los candidatos. Por eso terminamos con esa reflexión de tu parte, Jacobo. Sí, yo creo que, a ver, para eso están las campañas, ¿no? En teoría están para introducir o encajar o conectar esas preocupaciones con lo que representa cada tendencia y demás, ¿no? Puede ser que algunos lo hagan, puede ser que otros, torpemente, como vemos, pues sigan hablándose entre ellos. Es decir, no hablan al ciudadano, se hablan entre élites, entre medios y tal, y eso finalmente hace que no mueva gran cosa. Es decir, lo que vamos a ver, creo yo, o hay alguna opción que canaliza, ¿verdad?, esa gran parte de indecisos y demás, que si esto sigue así y no participa Alvarito, y si logran mejorar un poco esa campaña que no arranca todavía, podría ser el correísmo perfectamente, porque ellos, mal o bien, con ese imaginario del pasado fue mejor frente a lo de ahora, puede ser como ese imán que atraiga esa parte, pero pudiera ocurrir la segunda parte, que un antitodo, un antisistema, un cambio profundo a lo Alvarito, a lo Yacu, más allá de la estética. Yo hablo cómo se van a construir ellos en la elección, ¿no? Pudiera ser que parte de la gente, los indecisos y demás, vean ellos finalmente la regeneración. Es decir, esto no tiene nada que ver con lo de los 14 años, le voy a dar el chance para que al menos barra con lo que hay, castigue a los que están ahí y a partir de ahí formamos algo nuevo. Así que por ahí de momento creo yo que podría pintar la cosa, pero veremos. Todavía falta. Muchas gracias a Jacobo García, sociólogo y politólogo, quien ha participado en Pensamiento Crítico de este día lunes 21 de diciembre, inicio de la penúltima semana del 2020. Jacobo, mucho gusto, muy amable, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, un gusto. Cuando necesiten, aquí estamos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Pensamiento Crítico llegó gracias al auspicio y el patrocinio de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros este día lunes 21 de diciembre. Hemos retomado los temas políticos y electorales en este ya culminar del año y también para arrancar la campaña electoral en 10 días. Señoras y señores, volvemos del día de mañana a seguir conversando de lo más importante y de lo que más nos preocupa. Buenas noches. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.